Bueno, el tema que me corresponde son procedimientos almacenados. Yo para este tema lo que hice fue que busqué en el repositorio de una universidad. Para este caso en específico utilicé el repositorio de la Universidad de Puerto Rico, donde lo que hice fue buscar la definición de procedimientos almacenados, pero también lo que hice fue buscar la definición, algunos conceptos en un libro de administración de bases de datos para compararlas y así unificar un solo concepto que nos lleve a entender bien este término, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la primera, la del repositorio de la Universidad de Puerto Rico. Entonces aquí dice, según Suárez 2008, un procedimiento almacenado es un código ejecutable que se asocia y se almacena con la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los procedimientos almacenados son son un código ejecutable que usualmente recogen y personalizan operaciones comunes, como insertar un registro dentro de una tabla, recopilar información estadística o encapsular cálculos complejos. Cuando decimos encapsular cálculos complejos, lo que pasa es que para hacer esto tenemos que tener cierto tipo de información o conocimiento de programación, ¿cierto? Como bucles, de condicionales, saber qué es una variable y todos estos temas. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra definición. Vamos a guiarnos por un libro. Ya se supone que es también científico, así como en el caso del repositorio de la universidad. Bueno, este libro es un libro muy extenso, muy completo diría yo. Se llama Fundamentos de Bases de Datos, está en su cuarta edición, cuenta con más de 787 páginas y es un libro indio, ¿cierto? Es un libro indio escrito por Abraham Silverschatz. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que dice pues el autor de este libro. Vamos entonces acá lo que el autor nos quiere decir es que los procedimientos se pueden almacenar en la base de datos y ejecutarse con la instrucción cal. Bueno, aquí ya comenzamos a ver un tema bien importante que es la instrucción cal. Esta instrucción nos sirve para hacer el llamado cuando hagamos o cuando diseñemos el procedimiento. Entonces esta es muy importante para que la vayamos teniendo en cuenta, la podamos ejecutar. Eh, Estos procedimientos se denominan también procedimientos almacenados. Perfecto. Entonces ahorita, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es que, bueno, SQL proporciona un lenguaje de módulos, ¿cierto? Que permite definir los procedimientos en SQL. Un módulo contiene normalmente varios procedimientos SQL. Cada procedimiento tiene un nombre. Entonces cuando nosotros comenzamos a diseñar el procedimiento hay que colocarle el nombre del procedimiento. Tiene unos parámetros los cuales son opcionales, ¿cierto? Y una instrucción SQL, o sea, qué es lo que debe hacer el parámetro que nosotros diseñemos. Tiene una extensión de lenguaje estándar que es obviamente el SQL. También permite hacer construcciones procedimentales. Como, ¿qué quiero decir con esto? Utilizar por ejemplo ciclos for, while, el if, el then, el else, instrucciones SQL compuestas entre begin y end, ¿cierto? Los procedimientos almacenados entonces según estas definiciones son particularmente útiles porque permiten que las operaciones de las bases de datos se encuentren disponibles a aplicaciones externas sin exponer ningún tipo de riesgo las bases de datos. Bueno, entonces continuando con el tema, procedimientos almacenados, ahora vamos a imaginarnos que estamos trabajando todo sobre la base de datos del jardín infantil y que estamos en la universidad en el cual todos los estudiantes, pues incluidos el profesor Daniel, estamos trabajando con una aplicación de una misma base de datos. Estas aplicaciones realizan tareas muy similares, entonces imaginemos que Javier, Mariscal, Jorge, Sergín, Martínez, Lorena, el profesor Daniel, estamos trabajando cada uno la aplicación contra la misma base de datos y constantemente estamos haciendo consultas basados siempre en la misma tabla. Por ejemplo, la tabla de estudiante, siempre realizando pues la misma consulta. Entonces, cuando pasa una situación como esta, es muy útil crear un procedimiento almacenado por cuestiones de eficiencia y por cuestiones de seguridad.
Por tal motivo decimos que el procedimiento almacenado, entonces según lo que ya vimos, pues según las anteriores definiciones, consiste en guardar un procedimiento de instrucciones SQL que se ejecutan desde diferentes aplicaciones o diferentes usuarios. Es decir, creamos en el servidor y guardamos en el servidor un conjunto de instrucciones, y lo que hacemos después es ejecutar en cada aplicación, es llamar a este procedimiento desde todas las aplicaciones. Para hacer esto se necesitan ciertos conocimientos de programación, como ya lo dijimos en una de las definiciones, como por decir la variable, que es un parámetro, que son los bucles, los condicionales. Entonces lo que vamos a hacer es esto mismo, un procedimiento almacenado que permita almacenar en el servidor el procedimiento y que sea capaz de mostrar a los estudiantes que tengan un tipo de documento particular como el registro civil. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar cómo se realiza ya el procedimiento. Bueno, esta es la estructura que vamos a utilizar a continuación para crear dos ejercicios cortos y no muy complicados, ¿cierto? Porque son los primeros ejercicios que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que contienen? Contienen un create, un procedure, tenemos que colocarle un nombre al procedimiento, y a la final este primer renglón termina con paréntesis, que es donde diferenciamos pues que es un procedimiento, como en la mayoría de lenguajes de programación. Luego en el segundo renglón ya utilizamos el select asterisco from, el nombre de la tabla, el where, o sea dónde. Entonces ahí ya colocamos el nombre de la columna y igual a lo que necesitamos, ¿cierto? Esa es la estructura que vamos a necesitar. Lo vamos a entender más fácil ya con el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Entonces simplemente propongo dos ejercicios. El primero sería uno donde muestre pues el tipo de los estudiantes que tengan el tipo de registro civil, que el tipo de documento sea un registro civil, y el segundo pues que el nombre de los estudiantes sea Pedro. Entonces, para guardarlos, entonces a continuación vamos a iniciar con los ejercicios. Bueno, ahora ya estando aquí en PHP Mi Admin, estamos trabajando sobre la base de datos de MySQL. Entonces, escuela, ¿cierto? Yo le puse así a la que realizamos pues en clases, que le colocamos la mayoría de jardín. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a crear desde nuestra base de datos de MySQL un procedimiento almacenado al cual podamos llamar para ejecutar su expresión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a nuestra consola SQL, ¿cierto? Le damos clic y vamos entonces a crear el procedimiento para que nos muestre entonces los estudiantes. Vamos a crear una donde nos permita mostrar a los estudiantes que tengan el tipo de documento registro civil. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Para crear este procedimiento utilizamos entonces la instrucción create. Luego utilizamos procedure, y aquí en esta parte ya continuamos pues a colocarle el nombre que le vamos a poner a la función. Entonces, para este caso, entonces coloquémosle mostrar registro civil, registro, ¿cierto? Y cómo terminamos entonces esto. Aquí lo que tenemos que hacer es poner los paréntesis que distinguen pues las funciones. Recordemos que los paréntesis aparecen en las distintas funciones y procedimientos de los distintos lenguajes. Entonces tenemos que terminar cerrando con paréntesis. Listo, entonces continuamos. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué es lo que quiere? Ya el segundo renglón sería qué es lo que quiere que hagamos este procedimiento, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un select asterisco from. Entonces aquí vamos a ver de que cuál tabla. Entonces de la tabla estudiante, véala acá, esta la podemos seleccionar. Entonces
Entonces can where aquí aparece entonces aquí que es lo que queremos mostrar, el tipo de documento, tipo documento sea igual a registro civil. Entonces acá este va entre comillas. Y cierro comilla. Entonces listo, aquí ya terminamos. ¿Qué es lo que sigue? Ahorita continuamos a darle continuar. Acá en esta parte de acá le damos continuar. Y aquí dice prácticamente que ya se guardó. ¿Cómo nos damos cuenta que ya se guardó el procedimiento? Entonces simplemente nos vamos acá a esta parte de phpMyAdmin y le damos a actualizar. Y como pueden ver apareció acá esta parte que dice procedimientos. Si le damos clic, si lo seleccionamos, entonces aquí ya nos aparece el nombre pues del procedimiento, que es mostrar registro civil, que fue el nombre que le pusimos en estos momentos. Aquí lo podemos editar, lo podemos exportar, lo podemos eliminar, el tipo es procedure. Entonces vamos a ejecutar. Entonces en estos momentos nos muestra todos los estudiantes que tienen, que el tipo de documento es registro civil. Yo para esta tabla llené varios que tenían también tarjeta de identidad, pero entonces como creamos este sistema solamente para este procedimiento, digo solamente para mostrarlos de tipo documento registro civil, esto fue lo que apareció. Entonces estos son todos, o sea que funcionó correctamente, ¿cierto? Listo. Entonces, sin embargo, vamos a ver la tabla estudiante. A ver, aquí aparecieron 7 registros, ¿cierto? Con su respectivo ID, número de documento, los nombres. Listo. Vámonos a la tabla estudiante. Está cargando. Y aquí aparecen todos los que tengo ya, pues toda la información que tengo. Entonces aquí podemos ver los de registro civil y tarjeta de identidad, ¿cierto? Entonces funcionó correctamente el procedimiento que realizamos. Vamos a realizar uno nuevo. Podemos hacerlo desde acá, procedimientos. Entonces acá como le damos en el signo más y aparece nuevo, le damos nuevo. Entonces recordemos los pasos. Bueno, entonces nombre de la rutina, no. Bueno, aquí ya es para agregarlo así. Definición, definir en SQL. Bueno, entonces agreguémoslo de nuevo desde la consola SQL. Vamos a crearlo otra vez. Recordemos que utilizamos entonces el create o create. Después del create sigue procedure. Bueno, pongámoslo mejor en create. Procedure. Aquí ya colocamos el nombre. Entonces hagamos el siguiente, hagamos un procedimiento que nos permita mostrar todos los nombres de los estudiantes que tengan el nombre Pedro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces aquí ya creamos esta parte, tenemos que ponerle un nombre al procedimiento. Entonces coloquemos mostrar estudiante. Recordemos entonces que terminamos con los paréntesis, ¿cierto? Y seguimos con el segundo renglón. En el segundo renglón utilizamos el select asterisco from, y acá ya pues entonces a qué columna vamos a seleccionar. Entonces vámonos a la columna estudiante. ¿Cierto? Estudiante, donde
nombre, ¿dónde? Nombre estudiante sea igual, entre comillas, Pedro. Cierro comilla y listo. Listo acá, Pedro. Terminamos ahí. Y acá démosle continuar. Bueno, aquí dice que se guardó correctamente. Vamos a ver entonces a los procedimientos. Aquí está mostrar estudiante y mostrar registro civil. Este mostrar estudiante fue el que acabamos de hacer. Vamos a darle ejecutar y aquí aparecen entonces funcionó correctamente. Esto nos está mostrando el procedimiento, nos muestra a todos los estudiantes que tienen el nombre Pedro. Listo, por lo cual se muestra que funcionó correctamente.